rica, y cuando sea rico, acuérdese de mí, y grandemente. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor que ya por misericordia de Dios llegamos a mitad de este año. Qué rápido va esto. Cumplimiento de la palabra de Dios. Cumplimiento de la palabra de Dios. De que en los últimos tiempos los días iban a ser acortados. Gloria a Dios. Y debe gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque Él está acortando los días. Porque si Él no acortase los días, yo creo que ninguno de nosotros nos salvaría. Entonces, por amor a nosotros, Dios está acortando los días para que nosotros podamos ser salvos. Gloria a Dios. Es por nosotros, mis hermanos, que el Señor está acelerando los tiempos. Porque Él sabe que si nos quedamos en esta tierra, en esta contaminación que hay, en esta perversión y corrupción moral y espiritual que hay en esta tierra, mis hermanos, ahí nos vamos nosotros también a revelar. Por lo tanto, el Señor está cortando los días. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Noelia, traíste la llave de Ramón. Ya voy, estaba preparando la cena. Oh. Sí, porque aquí está eso en la puerta y él tiene que ponerlo en el carro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Damos gracias al Señor, mis hermanos. Fíjense que hoy el hermano sí está de cumpleaños. Bendito sea el Señor. No está cumpliendo mucho, no le voy a decir porque eso es secreto de hombre. Todavía es joven, está jovencito todavía. Está joven. Todavía él puede brincar por la muralla china. Dar un salto. Estamos contentos y nos alegramos que el Señor pues le añada un año más de vida. Y como todo, así soy yo. Digo yo, Señor, cuando llegue a los 100 me doy por vencido. Él también dice, solamente me falta no voy a decir porque después van a saber cuál es la edad. Amén, pero lo bendecimos y le damos gracias al Señor y que el Señor siga añadiéndole muchos años de bendición y de vida y fortalecimiento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. De Dios. Gloria a Dios. Oren por los hermanos, muchos hermanos enfermos. Amén. La hermana María, desde el viernes tuvo que irse, estaba muy enferma. Sigue así, muchos hermanos enfermos. Oren por los hermanos que no están aquí. Oren por los que están enfermos. Y oren por aquellos que no llaman y no responden el teléfono. Y después no sé cómo que uno quiere que uno lo pastoree. Porque tú no los llamas para saber qué está pasando, aquello y lo otro, y no te contestan, uno le deja mensajes y tampoco le contestan los mensajes a uno. Pero hay una que se ríe, pues hasta aquí. No voy a decir nombre. Ya no voy a llamar, ya no voy a mandar mensajes, pero ¿para qué? Pero gloria a Dios. Así lo amando en Cristo Jesús. Amén. Bendito. Pero ore por su hermano. Sobre todo, mis hermanos, acuérdense que nosotros somos una familia. Somos una familia. Y que debemos preocuparnos los unos por los otros. Amén. Así como Dios nos manda que siempre estemos orando los unos por los otros. Debe también haber esa preocupación cuando usted no ve a su hermano en la iglesia. Amén. Usted llamarle, hermano, no te vio la congregación, está pasando contigo. Llamarle, llámele. Porque eso no solo es la tarea del pastor, sino de nosotros como hermanos. También llamar a su hermano. Interesarse por la vida de su hermano. Amén, mis hermanos. Amén. Hay mucha necesidad, mis hermanos, mucha necesidad de Dios en la calle. La gente tiene muchas necesidades de Dios. Muchas.
¿Y por qué le digo esto, mis hermanos? Para que despertemos. Dios nos manda a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y Dios aquí nos está dando mucho, mis hermanos. No es para nosotros guardarlo. Y no estoy hablando, mis hermanos, ustedes son espirituales, no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, aunque también lo material tenemos que darlo, tenemos que compartirlo. Pero en lo espiritual, mis hermanos, no nos callemos, testifiquemos de Cristo, prediquemos el Evangelio, hablemos de la persona de Cristo. El que menos te cree tiene necesidad del Señor. Necesita una palabra de fortalecimiento, necesita una palabra que lo levante, necesita una palabra que lo anime, necesita una palabra de consuelo. No levanten las manos para que no quedemos avergonzados. ¿A cuántos ustedes han hablado en esta semana que pasó de Cristo? ¿A cuántos ustedes le hablaron en esta semana de Cristo? Y tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, tenemos al vecino, tenemos los que andan en las calles. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, uno de aquellos hombres que Dios levantó en los tiempos de la Reforma, un gran evangelista. En uno de los libros que escribió, él narraba su experiencia y él cuenta en uno de sus libros que cada vez que él salía a la calle, él iba caminando. Dice, todas las personas que me pasaban por el lado, yo veía a esa persona, yo no sabía si eran cristianos o no eran cristianos, si le habían hablado del Señor o no le habían hablado del Señor, pero yo sí veía en él que tenía necesidad de Cristo. Es lo único que yo me enfocaba. Tiene necesidad de Cristo. Y yo me hablaba de Cristo. Así tenemos nosotros, ¿sabes? Tenemos que copiar la cosa buena. Tenemos que ver que el que viene a nuestro lado, que camina de frente a nosotros, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros enemigos, tienen necesidad de Cristo y debemos de hablarle de Cristo. Yo tengo una dirección, me la trajo una hermana de una persona que está desesperada por encontrar a alguien que vaya a hablar de Cristo, porque quiere entregarle su vida a Cristo. Esa persona está en una desesperación, dice, yo no quisiera irme de este mundo sin entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Anoche, como a 11 de la noche, me llamó alguien que yo no sé ni quién es un joven, me llama, yo no sé cómo consiguió mi teléfono y me llamó. Y yo, bueno, le respondí porque esta hora que es, alguna emergencia, no sé quién es. Esta persona, yo me pongo a hablar con esta persona y dice, yo quiero una iglesia, yo conseguí su número, le estoy llamando, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero, pronto lo vamos a tener aquí, hoy no está porque está trabajando, pero entre semana tal vez lo tengamos aquí. Y ahí yo duré como una hora con él ministrando. Hay necesidad, mis hermanos. Y nosotros estamos callados. Estamos callados. Y queremos que las sillas se nos llenen, ¿sí o no? Queremos que las sillas se nos llenen. Y no le hablamos a nadie de Jesucristo. No le presentamos el plan de salvación a nadie. Ni lo invitamos que nos acompañen a la iglesia. Háblame de Cristo. Hay necesidad, mis hermanos. En el mundo hay necesidad. Y va a haber más necesidad.
a medida que van transcurriendo los días y los tiempos, usted va a ver la necesidad, la gente va a correr a buscar del Señor. Os vamos a ver, ustedes lo van a ver prontamente en esta nación, en esta comunidad. Mire, el viernes tuvimos la visita de alguien, no está aquí hoy porque porque estaba comprometida. Esta misma semana 2 visitas, hubo una que no estuvimos aquí el miércoles porque dio un testimonio bien lindo, me estaba contando el hermano bienvenido. Entonces vemos que hay necesidad del Señor, pero nosotros no estamos supliendo esa necesidad. Como iglesia estamos callando. No es un regaño, mis hermanos, que quiero que se motive. La gran comisión fue a la iglesia. No fue a una persona determinada ni a un grupo determinado. No fue solo a los evangelistas. No, es para la iglesia, es para usted, es para mí. Todos tenemos la responsabilidad. La gran comisión es un mandato, o sea que es un mandato ineludible. No podemos decir, no, tenemos que hacerlo. Tú tienes que cumplir con el mandato de la gran comisión. Es un mandato imperativo. Y predicar el evangelio. ¿A quién? No se lo dijo, él no se lo dijo a Pedro, ni a Pablo, ni a Felipe, no, se lo dijo a todos. Y predicar el evangelio. Es una responsabilidad para todos nosotros como iglesia. A usted como creyente en el Señor tiene esa responsabilidad de predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, mis hermanos. No espere que solo es el pastor que tiene que salir por ahí a predicar o a dar un tratado o a hablar de Jesucristo. No, mis hermanos. No espere que esta congregación, usted va a ver el fruto de esta congregación, el crecimiento de esta congregación por mí como pastor. Es una mentira. Un solo hombre no hace crecer una iglesia. Un solo hombre no puede hacer crecer una iglesia. Es entre todos haciendo el trabajo. Amén. Gloria a Dios. Imagínense si esta iglesia depende de mí, se vaya al hoyo. Se va al hoyo, mis hermanos. Vamos a certificarle a Cristo, mis hermanos. No deje que el tiempo te pase y que llegue aquel día en que tú tengas que evaluar lo que hiciste. Pues yo no he hecho nada. Se pasó el tiempo y ¿qué yo he hecho? Entonces lo que va a llegar a tu vida son frustraciones. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué es lo mejor que puede acontecer? Le hago una pregunta a mis hermanos todos. ¿Qué es lo mejor que puede acontecer en tu vida? Digamos, o sí quiere vivir 100 años, pero que el Señor, en su gracia, lo componga y él viva 200. Que ustedes vivan 300 años. 381, uno más que Matusalén, que fue el hombre que vivió más años en la tierra. Vivió 980 años. Que vivan 981. ¿Qué es lo más importante en todos esos años? Que ustedes hayan vivido, que vivan en esta tierra. ¿Qué es lo más importante? Bueno, que tuve una buena mansión, un buen palacio, tuve los mejores carros del año, siempre me puse los mejores sub, viví una vida bien, comía lo mejor, disfruté mucho de mi vida. Vanidad de vanidad, como dice Salomón. ¿Usted cree que eso es lo mejor que haya pasado en esos años que usted vivió aquí en la tierra en su vida? Si fuera así, el pobre
Salomón no había escrito Eclesiastés. Todo lo tuvo. Nada le negó a su vida, decía. Lo mejor, mis hermanos, que puede pasar en ti y en mí, sea que vivamos 2 años, 3 años, 1000 años aquí en la tierra, es que el propósito, que la voluntad de Dios se cumpla. Y el propósito por el cual Dios te ha llamado sea una realidad en tu vida. Es lo único que va a contar delante del Padre. Es lo único que va a contar allá arriba. Mire, ayer fue un día en que fueron 2 personas. Me llamó una como a las 5 de la tarde, una persona que yo conozco, con tanta necesidad de Dios, ¿cuánto la vamos a tener por aquí? Tanta necesidad de Dios, hermano, en la vida. Yo tengo un hombre que siervo, puedo decir un siervo, porque cada vez que lo vi fue trabajando en la obra del Señor, en cualquier área que se ordenaba trabajar. Hermano, despertemos. No nos conformemos en esta rutina. No, las rutinas son malas, todas las rutinas son malas. No nos conformemos con la rutina. Tenemos que ser hombres y mujeres dinámicos. Esta congregación tiene que tener otro dinamismo. Y no depende de mí, depende de todos nosotros. Amén. No nos quedemos estáticos. No nos conformemos con venir aquí, cantar 4 canticos, alabar a Dios, oír la palabra, recibir los estudios de los miércoles y los viernes y ya creer que estamos bien con eso delante de Dios. No nos dejemos engañar de Satanás, que con eso no estamos bien. Dios demanda más de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Amén. Y no lo vea como sacrificio. No lo vea como sacrificio, porque ya Jesucristo lo hizo. Dios me lo bendiga mucho, mis hermanos. Los hermanos, pongan mucha atención. Los hermanos que están esperando descender a las aguas, ¿cuántos son? Aleluya. Aquí hay muchos que necesitan ser bautizados. No porque la iglesia lo digo yo como pastor, es un mandato del Señor. Amén. Hay que dejar este caparazón enterrado allá abajo. ¿No es así? Acuérdese que el bautismo es una tipología de la muerte y la resurrección. Cuando somos bautizados, morimos. Es cuando verdaderamente nuestra vida pasada queda ahí sepultada y al ser levantados de las aguas venimos con la vida nueva que nos fue el Señor. Amén. Entonces ya voy a comenzar la clase de bautismo. Tengo mucho problema en cuanto a eso porque el tiempo es... En esta congregación es algo que no se puede explicar. Nunca hay tiempo. Uno tiene una hora y otro tiene otro. Pero para trabajar siempre tenemos tiempo. ¿Sí o no? Ok. Ahí vamos a ganar dinero. Pero para Dios nunca tenemos tiempo. No queremos de trabajar, ni aún para las cosas que nos convienen. Y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que sea bautizado, ese se va ¿cómo? ¿Cómo se va? Eso es palabra de Dios, un mandato del Señor Jesús. Y todo el bautismo es, mis hermanos, el bautismo es ¿para qué?
para salvación y perdón de pecados. Tenemos que dejar esta vida diabólica y carnal sepultada allá abajo. Y resucitar de nuevo una vida nueva en Cristo Jesús. Todos. Voy a tomarme los sábados para dar la clase bautismal, porque no hay otro día. Amén. Y lo voy a hacer después de la oración de los sábados. Un receso. A la 1 voy a estar dando la clase bautismal por unos 3 sábados. 3 sábados. Voy a estar repitiendo este mensaje hasta el próximo domingo, porque después del domingo la próxima clase será el siguiente sábado. Y en la próxima reunión de coinonía vamos a bautizar, porque entonces esa reunión de coinonía vamos a hacer en Crotron Park, frente a un lago, donde vamos a bautizar lo que se van a bautizar. Amén, mis hermanos. Amén. Contentos los que están esperando ese día. Yo sé que hay muchos. Bendito sea el Señor Jesús. Hoy la reunión está en la casa de mi hermana Noelia. Amén, amén. Amén. Tenemos un gran cocinero que sabe hacer mucho pollo y pernil, a Ramón. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo encargamos a Ramón de la cocina ahora. Ya yo le di el sazón. Chicos. El miércoles, este miércoles, mis hermanos, este miércoles, vienen a romper esta pared. Lo iban a hacer ayer, pero lo pusimos para el miércoles. ¿Qué va a pasar? Aquí va una puerta, mis hermanos. Una puerta de emergencia. Que nos va a nosotros a solucionar un problema temporal. La puerta. Porque ahí yo voy a poder tener a María con los pequeñitos. Ahí hice una sombra, ahí hace frío, ahí no da sol. Ahí le ponemos sillita que María me dé, María Tulsi, ¿ustedes la conocen? Me dé gracias a los pequeños. Y me vienen más pequeños en estos días, vamos a tener como 2 o 3 más pequeños que van a estar por un tiempo aquí en la iglesia. Ahí, aquella está cerrada, Eliseo tiene llave, yo tengo una llave de aquella puerta que hicimos un candado nuevo. Eso está limpio. Ramón lo puso, los otros días volvió Ramón como casi lo lavó limpiando eso. Está preparado a poner sillas para que los niños estén ahí recibiendo la casa. Amén. Amén. Entonces el miércoles, porque mis hermanos, esto se va a llenar de mucho polvo, esto es construcción. Voy a aprovechar ese día para que hagan los huecos también de los aires. Voy a poner los aires, mis hermanos, el que yo dije que tenía, que está ahí, y ese lo vamos a poner ahí, puesto que no tenemos con qué comprar el otro aire. Y le voy a decir a la hermana que ha dado para eso, que por favor no dé un centavo más, porque al Señor le gusta la alabanza justa. Amén. Y la alabanza no puede estar así. Amén. Inclinada para un lado, la alabanza tiene que estar así, para Dios. Esos 2 abanicos que voy a estar ahí, los compré como ofrenda que ella dio. Y ese aire que lo llevamos a lavar y a ponerle gas, fuimos Ramón y yo, también de lo que ella ha dado, también se está gastando en eso. No de más, hermano, no de más. Porque la alabanza tiene que estar así. No es justo que si todos nos vamos a beneficiar de algo, que un solo tenga el sacrificio. ¿Sí o no? Debemos ser conscientes, mis hermanos. El que pueda 5 da 5, el que pueda 10 da 10, pero todos deben dar y no dejar a un solo. Porque eso no es justo delante de Dios. Vamos a hacer los huecos. Voy a poner ese aire que está allá, porque no puede estar ahí, y aquel que de menos capacidad, su aire no es de capacidad para esto, y con eso pues
Mis hermanos, eso es lo que hay. Porque más de ahí no puedo llegar. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Les digo esto porque esto va a estar todo sucio, mis hermanos, para las hermanas, lo que puedan. Pasar por aquí para que esto esté limpio. Recoger los escombros. Eso es romper ahí con cemento y todo esto. Hay que trabajar para acondicionar esto. Y mientras vamos trabajando en eso, los que nos puedan ayudar con la limpieza, ayúdenos, mis hermanos. Amén. Toda la iglesia está invitada para eso. Bendito es el nombre del Señor Jesús. No lo vea como un sacrificio. Yo sé que a nadie le gustan los sacrificios, ¿no? Sacrificio. Damos gracias al Señor. ¿Están preparados, mis hermanos? En este día, hoy es el día primero. Hoy es el día primero del mes. ¿Qué hacemos hoy? Nosotros, mis hermanos. Cena. La Santa Cena. La Santa Cena. ¿Y quiénes deben participar en la Santa Cena? Todo. Todo el que no esté en pecado mortal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo aquel que no esté en pecado mortal. ¿Y ustedes creen eso así, mis hermanos? ¿Cuántos creen? Amén. ¿Tenía así nada? Somos una familia, ¿no? Bien. Vive Dios. Somos una familia, y en una familia no todos somos iguales. Mis amigos, nosotros somos del parte de mi mamá, somos 5 hermanos, 3 hembras, 2 varones, y ninguno somos iguales. De esa familia de mi mamá, el único que es cristiano soy yo. Los demás no quieren nada con el Señor. Han visto mi testimonio, conocen mis testimonios, pero eso no le ministra a ellos. De la parte de mi papá, en los hijos que tuvo 3 más, y de esos 3 hay otro que es cristiano, que es el pastor, y los otros 2 nada con el Señor, ni que le hablen del Señor. Pero eso no deja de que somos en el área carnal, somos familia. ¿Y qué tal si llegan a mi casa? Yo soy el cristiano, yo soy el pastor, pero llegó a mi casa mi hermano que no quiere nada con Jesucristo, con hambre. ¿No debo darle comida? Amén. ¿No debo invitarle que se siente a la mesa a comer? Amén. Dígame sí o no. Amén. Claro que sí. Hay que darle comida y sentarnos a la mesa. Y hablarle de Cristo. Hay que hablarle de Cristo, pero tenemos que darle, inclusive hay que darle lo mejor. O sea que si el filete miñón es para nosotros, tenemos que dárselo a él. Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? Démosles. Cuando el Señor mandó a matar un cordero, ¿cuáles fueron los requisitos? ¿Cuáles fueron los requisitos para comerse? Esa fue la primera Santa Cena que celebró el pueblo de Dios allá en Egipto. ¿Cuáles fueron los requisitos? Si hay alguno que no tenga, o sea, una persona que esté solo, que no tenga familia, que sea solo en su casa, ¿no? Invita, únete con ellos para que coman juntos. No le digo aquel que sea así, así, otro, ni que sea puesto, ni blanco, ni rubio, ni albino, no, ni que sea haitiano, ni dominicano, ni español, ni inglés. Invita. Estuvo Judas en la última cena con Jesús, sentado comiendo. Estuvo Judas. Comió Judas con Jesús.
Sabía el Señor que Judas ya, el diablo había entrado a su corazón y lo iba a entregar. Lo sabía el Señor. Y el Señor dijo, no, ya el diablo entró a tu corazón. Dice que entrado el bocado de pan ahí, el diablo se apoderó de Judas. Porque a veces nosotros somos muy religiosos. Cuidado con la religiosidad. La religiosidad y la santidad caminan ahí a la par. Y si uno se descuida, cae en la religiosidad y deja la santidad. Y cree que es santo lo que está haciendo. Y no son actos religiosos y no de santidad. Dios no hace acepción de personas. Jesús vino a comer con los pecadores. Se juntaba con las prostitutas, con los pecadores, con los ladrones. Se sentaba a comer, iba a la casa de aquellos pecadores y se sentaba a comer en la mesa. Yo no vine a buscar los que están sanos, yo vine a buscar los que están enfermos. Si nosotros solamente vamos a invitar a los cristianos a comer a nuestras casas, estamos mal, mis hermanos. Estamos mal. Si solo vamos a ir a comer a la casa de los cristianos, estamos mal. No vayamos a un restaurante. No compremos nada de lo que se venden en la bodega ni en los colmados, porque no son hechos por los cristianos, porque no son hechos por manos sanas. Cuidado con eso, mis hermanos, que eso está haciendo mucho daño y le ha hecho mucho daño a la iglesia cuando nosotros estamos tratando de hacer separación. Cuidado. Yo estoy seguro 100% en el Señor Jesús que nosotros como familia aquí somos una familia. Somos una familia. No. Espiritualmente todos no somos iguales. Gracias a Dios que aquí no hay un termómetro. Gracias, aquí ninguno somos iguales espiritualmente. Hay mucha gente, mire, eso está de bajar a la Z espiritualmente. Y porque usted no sea, porque usted no tenga la misma categoría que yo espiritual, yo puedo hacer la sesión de personas, estaría muy equivocado. Al contrario, mis hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, mis hermanos. Que así tiene Satanás muchos engañados. El santo de los santos iba ante los fariseos, iba donde los pecadores, se sentaba con ellos, comía con ellos, y eso no quiere decir que se contaminó. Al contrario. Cuando fue a casa de Zaqueo, un hombre tan despreciado como Zaqueo, eso le ministró a Zaqueo y se arrepintió Zaqueo y dice: a todo el que yo he robado le voy a devolver más. Aleluya. ¿Qué tal si Jesús había rechazado a Zaqueo? Zaqueo no se arrepiente. A mi primo Mateo, a Leví, aquí nadie le gusta pagar impuestos, cobrando los impuestos ahí. Y todos lo tenían como un estafador, cobrando los impuestos. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó: ven, sigue. Yo estoy seguro que si el Señor, porque yo era santo, me iba a llamar, mis hermanos, yo estoy más perdido que lo perdido. Me llamó porque yo necesitaba salvación. Lo llamó a usted porque usted necesitaba salvación, no porque usted es bueno. Amén. De la escoria del mundo, de lo menospreciado del mundo, ha escogido Dios para mostrar su gloria. De aquellos que no eran, de aquellos menospreciados, tú y yo. No hagamos sesión de personas, mis hermanos.
Nadie es más espiritual que nadie. Absolutamente, nadie es más espiritual que nadie. Nadie tiene más unción que nadie. Tenemos una sola unción. La iglesia del Señor tiene una sola unción. Tiene la unción de Jesucristo. No hay otra unción. Hay una sola unción. No, porque yo soy el ungido de Jehová. ¿Y ustedes qué son? Ustedes, cuando aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, recibieron la misma unción que recibí yo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a preparar la Santa Cena como familia que somos. Como familia, como una familia. Amén. La enseñanza que el apóstol Pablo trajo a la iglesia de los Corintios, mis hermanos, no era porque aquel era pecador o porque aquel era cristiano o porque no. Eso no fue por eso la enseñanza, que estaban haciendo el mal uso de la Santa Cena. Era que se sentaban a compartir la Santa Cena y estaban comiendo con glotonería y se estaban emborrachando del vino. Y como Luisa es la que cocina mejor, entonces quería ridiculizar a mi esposa que no sabe cocinar, que ella es la que hacía el mejor plato de comida. Y yo que solamente podía comer huevitos sancochados, pero estaba el hermano Eliseo que podía comerse su filete miñón, y ahí estaba, mire. Competencia. Había una competencia de quién comía mejor, de quién comía primero. Comían con glotonería, se emborrachaban con el vino y corrompieron algo que es tan santo. Eso es corrupción, eso es corromper, cuando se está dando el mal uso. Ese es el mal uso del cual Pablo habla y que amonesta a la iglesia de los Corintios. Y no porque eso, véanlo ahí en el libro de Corintios para que se den cuenta cuál fue la corrupción, cuál era el mal uso que se le estaba dando a la Santa Cena en ese entonces. Lo mismo con la vestimenta de la iglesia y como peinado, que se levantó una competencia con vestir el traje más lindo y más hermoso, los peinados más ostentosos, y yo que solamente podía dar la cabeza con jabón en mi casa y ponerme vaselina, entonces me ridiculizaba. Y yo que solamente podía ir al Dollar Tree a comprar unos zapatitos de 99 centavos, pero René se compró uno de 100, comenzaba. Vuelve el Señor, levanta al Pablo y trae una amonestación para quitar ese espíritu que se mete de vez en cuando en las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. En mi tiempo de religiosidad, ninguna de estas mujeres estuvieron aquí sentadas hoy, porque no habían podido entrar por esa puerta. Y en la iglesia que me tocaba pastorear, que ya me iban a instalar, el Señor me dijo no, porque aquí todo está establecido, no establecido yo. Pero ustedes tenían que entrar aquí, mis hermanos, con un pañito en la cabeza, y la hermana Victoria está en pecado porque se cortó los cabellos. La hermana Anita con ese peinado en disciplina. Amén. En disciplina. Pregunta a mi esposa que pasó por eso. Un día porque se hizo un peinadito y se dejó unos moñitos que ya aquí, pues, disciplina completamente. Mi esposa. Imagínense, Roy y a veces él lo pongan en disciplina porque se están dejando la barba. Es así, mis hermanos. Es así. Y que René venga a la iglesia sin una media puesta.
No me entraban por esa puerta. Así me crié yo, mis hermanos. Así me enseñaron a mí por años. Y de eso me libertó el Señor. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Elba, una pregunta. Los muchachos están haciendo un culto afuera. Go inside, guys. Go inside, guys. Stephanie, Osana, ¿qué hace fuera? No, I'm talking to Armando. Armando. ¿La congregación está después de la puerta o está adentro? Aquí. ¿Es tiempo de ustedes o tiempo del Señor? Una gran indisciplina que merece disciplina. Vamos a celebrar la Santa Cena de últimos, hermanos. Vamos a un mensaje. Vayan conmigo al libro de los Hebreos. Le hace falta la asistencia a la clase de los miércoles. La clase de los miércoles le hace falta, mis hermanos. Viva los Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10, vamos a ver el versículo 1. Voy a estar hablando con la ayuda del Padre y del Espíritu Santo en este día sobre los sacrificios. Quiero hablar del sacrificio de Jesús. Me motivó el hermano bienvenido el viernes a meterme en el Antiguo Testamento, a las enseñanzas del Testamento, con una enseñanza bien linda, preciosa y profunda que comenzó en esta semana. Sí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios, lo que tributan este culto limpio una vez, no tendrán ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memorias de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Padre, en el nombre de Jesús, en tu bendito nombre, Dios, hemos leído tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, añade a esta palabra, Señor, oh Jehová Dios mío, tu bendita gracia, y que por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor Padre, sean edificadas. Es tu tiempo, Espíritu Santo, para hablarnos, para enseñarnos, para ministrarnos como iglesia. En tus manos nos encomendamos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Siéntese, mis hermanos. Vamos a hablar un poco de los sacrificios. Amén. Los sacrificios. ¿A quiénes les gustan los sacrificios? A nadie, ¿no? Cuando hablamos de sacrificio, mis hermanos, y eso es lo que significa bíblicamente la palabra sacrificio, estamos hablando de expiación, estamos hablando de proposición, estamos hablando de redención. También los sacrificios significa holocausto. Holocausto. Y holocausto, mis hermanos, significa ofrenda. El holocausto significa ofrenda, significa sacrificio. No sé si ustedes han oído siempre hablar del holocausto que hizo Hitler, de aquel holocausto judío. Eso significa que aquellos judíos fueron sacrificados, fueron mandados a sacrificar. Ese holocausto judío que tanto se habla y que aún todavía vemos a la iglesia tanto el Papa Juan Pablo II como el que pasó y han ido a Israel a condenar y a arrepentirse por ese holocausto que pasó, por ese sacrificio de aquellos judíos. Pero también sacrificio significa ofrenda. Significa ofrenda. Usted sabe que la ofrenda es un sacrificio. La ofrenda es un sacrificio, mis hermanos. También sacrificio significa paz. Significa paz. Porque el sacrificio de Jesucristo nos trajo a nosotros, ¿qué? Nos trajo descanso, nos trajo reposo. El sacrificio de Jesús nos ha traído a nosotros ese descanso, ese reposo. Amén. También sacrificio significa propiciación. La propiciación no es más que la expiación, y que también es reconciliación. El sacrificio significa reconciliación por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué ha hecho el Señor entre nosotros y Dios? Nos reconcilió por medio de ese sacrificio. Somos reconciliados con Dios. Y la reconciliación, mis hermanos, significa perdón. O sea que por medio del sacrificio de Jesús, tú y yo hemos alcanzado el perdón de nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito el sacrificio de Jesús. Aleluya. Entonces, de ese sacrificio, mis hermanos, yo quiero hablar en este día del sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esos sacrificios, porque el sacrificio, mis hermanos, son el medio, son la base para el hombre en tiempo de la ley llegarse a Dios. No había otro método para el hombre llegarse a Dios que no fuera por medio del sacrificio. Amén. Pero todos esos sacrificios
ordenado por Dios, mandado por Dios, no era más, mis hermanos, que una tipología de el verdadero sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La ofrenda es un sacrificio. Cuando usted sacrifica algo para Dios, vamos a suponer que tiene un ejemplo, que muy pocas veces pasa eso. Usted tiene una casa y usted se va a ofrenda a Dios. Usted está sacrificando su casa para Dios. Es un sacrificio. Amén, porque ya esa casa que usted se le está ofrendando a Dios, ya usted no puede darle otro uso que no sea el que Dios quiera, porque ya no pertenece a usted. Ya usted la sacrificó, la entregó al Señor. Es un sacrificio. Amén. Yo no sé si ustedes han oído la historia de un carro que yo tenía, que lo sacrifiqué para Dios. Ese carro, yo dije, Señor Padre, este carro te lo entrego para uso exclusivo de tu reino. Pero con el tiempo yo quería comprar otro carro, pero me olvidé que ese carro yo lo había sacrificado para Dios. Y en mi trabajo aparece alguien que dice, yo te lo voy a comprar, me gusta tu carro, lo vende. Yo digo, sí, te lo voy a vender. Dice, ok, ¿cuánto me lo venden? Tanto. Mañana en la mañana, cuando venga la compañía, te traigo el dinero. Pero el Señor, que de nada se olvida de lo que nosotros le decimos, viene el Espíritu Santo y comienza: ese carro no es tuyo. Ese carro tú lo entregaste al Señor. Tú no lo puedes vender. Y llego a mi casa con una aflicción y se lo digo a mi esposa: ay, Dios mío, ¿qué yo he hecho? Porque tengo una aflicción que no tengo paz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta muchacha me conoce a mí como cristiano. ¿Entienden? Y ya yo le di mi palabra. Ya tengo que cumplirle. Y está esa aflicción. Señor Padre, un niño, perdóname. Le digo, sácame de esto. Yo no sé qué voy a hacer, porque tú sabes que el testimonio, ya yo le dije que sí, me va a caer dinero mañana. Sácame de esto, Señor. Mire, y yo le doy tanta gracia a Dios, le digo a mi esposa, mi esposa sabe que cuando yo meto los pies, y cuando meto los pies y no puedo sacar y tú metiendo de otro, ya me estoy casi hundiendo, ay, Señor Padre, sácame de esto, obra, sácame de esto. Y tan rápido que Dios, en el mínimo tiempo, Dios me saca de las cosas. Me fui al otro día, ¿qué yo le voy a decir a esta muchacha? Pero yo le oí a Dios y el Señor me dijo: de semejante pecado, porque yo estaba vendiendo algo que no era mío, me pertenecía a Dios. Y ella, muy avergonzada, se acerca a mí y dice: ay, yo lo siento, perdóname, pues yo creo que no voy a poderte comprar el carro. Y yo me voy a decir: gloria a Dios, Padre, gloria a Dios, Señor, ay, gloria a Dios, Señor. Dios es real. Me vino el Señor. ¿Por qué? Porque ya yo había sacrificado ese carro para el Señor. Cuando usted le ofrece algo a Dios, cuando usted le da algo a Dios, ya no es suyo, mis hermanos. Ni le dé el uso natural, ni el que tú quieras. Usted tiene que pedirle siempre al Señor cuenta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Porque Dios no está obligado, no está pidiendo que usted lo haga. Si usted lo hace de corazón, ya usted sabe que usted no es el dueño ni el Señor de eso, sino que le pertenece a Dios. Después me bendijo el Señor, porque a poco tiempo, por medio de ese carrito, me dio un van sin dinero.
Porque el dueño del dealer me dijo, llegamos mi esposa y yo y nos pagamos, pues tu esposa le gusta ese, sí, pues no, yo no lo comparo, pues a ella le gusta. Dice, mire, pero ustedes son cristianos, ¿te acuerdas allá en New Jersey? Pero ustedes son cristianos, sí, yo soy cristiano, mire, trae ese carro, yo te voy a recibir, llévate ese, porque ese carro no costaba ni $500. Dice, yo tengo como 3 meses que no veo un carro, pero yo sé que si yo te doy ese van, recibiendo ese carro, y dame un van que costaba como $5,000, dame $2,000, pero yo sé que en ese negocio no estoy ganando, pues no estoy perdiendo, porque Dios me va a bendecir. Digo, bueno, a cristiano. Si yo le doy ese van a ustedes que son cristianos, Dios me va a bendecir. Así fue, mis hermanos. Le llevamos $2,000, cogió el carro, y antes de nosotros montamos el carro, yo había vendido el carro en 1900 y vendió 3 carros en mí. Y no te dije que Dios me iba a bendecir, yo tenía más de 3 meses que no hacía una venta de un carro. Por entregarle ese carro a ustedes. Y es un impío. Alábalo. Gloria a Dios. No fue que vendí el carro, sino que Dios me lo cambió entonces, porque yo quería otro carro. Y sin dinero. Todo lo que tú sacrificas, mis hermanos, no te pertenece a ti. Le pertenece a Dios. Le pertenece al Señor. Ahora, ¿cuál es el primer sacrificio que se menciona en la Biblia? Vámonos a Génesis. Para que veamos el primer sacrificio que aparece en la Biblia. Y estamos hablando del sacrificio de Jesús. En Génesis, el primer sacrificio que se menciona en la Biblia es el sacrificio de Abel, mis hermanos. Y ese sacrificio de Abel, mis hermanos, indica claramente cuál es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada a Dios? Amén. Porque en el sacrificio tiene que haber muerte. ¿Cómo es eso? ¿Que yo voy a morir? No es eso. En el sacrificio tiene que haber muerte. O sea, cuando usted sacrifica algo, usted tiene ya que despojarse de eso. Tiene que morirle que ya a la creencia que eso es suyo. Amén, mis hermanos. No estoy hablando de la muerte física. Aunque en ese sacrificio vemos que en los 2 sacrificios que agradaban a Dios hubo muerte física de un animal que representaba a Jesús, y en el mismo Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En Génesis 3:21, en todo sacrificio, mis hermanos, tiene que haber muerte. Génesis 3:21. Santo Dios, dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Qué hizo el Señor para poder cubrir a Adán y a Eva después del pecado? ¿Pieles de qué? De animal. Tuvo que matar a un animal para tomar esa piel para cubrir a Eva y a Adán en su pecado. ¿Hubo muerte o no hubo muerte, mis hermanos? Aquí hubo la muerte de un animal. Un cordero. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Jesús para cubrirlo de nuestro pecado? Tuvo que disponer de la vida de Jesús. Jesús tuvo que morir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesús tuvo que derramar su sangre para cubrirlo a nosotros, para cubrir nuestros pecados. Vemos cómo este cordero, Dios le quita la vida
para tomar su piel para cubrir al hombre. Vemos cómo Dios sacrifica a Jesús para cubrir al hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Santo Dios. Sigamos ahí en Génesis. En el 4, en el capítulo 4. Porque la sangre, mis hermanos, la sangre es esencial para estar bien delante de Dios. Repítalo conmigo, la sangre es esencial para estar bien delante de Dios. Repítalo nuevamente, la sangre es esencial para estar bien delante de Dios. Y una vez más, la sangre es esencial para estar bien delante de Dios. Pero no es, mis hermanos, que ustedes van a salir por ahí a mutilarse y a cortarse, como vemos, a veces he visto setas, personas que se mutilan, que se clavan, que se cosen. Amén. Como algo que me contaba la hermana Rosa esta mañana, que van a Jerusalén y comienzan a caminar con una cruz por aquí para ilustrar el sacrificio de Jesucristo. Nada de eso, mis hermanos. Nada de eso. La única sangre que nosotros necesitamos para estar bien delante de Dios es la sangre de Jesucristo. Es la única sangre que nos hace acepto delante del Padre. Esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en el 4:3, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Del fruto de qué? De la tierra. De la tierra. Pero mis hermanos, en el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, Caín tomó una ofrenda del fruto de la tierra. Pero si ustedes van a Génesis 3:17, vemos que esa tierra de donde Caín trajo el fruto para ofrendarse a Dios, era una tierra que ya estaba maldecida. Una tierra maldecida por Dios. Véanlo conmigo, en el 3:17. En el 3:17 dice: y aconteció que, y salió pues, dice, y aconteció Caín, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. Espérate. No. 3:17. Es que estoy en el 4, perdón. En el 4. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Cuidado, hombre, no es que van a oír su mujer, no es que van a dejar de oír su mujer, cuidado. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de ti, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una tierra que fue maldecida, y de esa tierra ya maldecida tomó Caín del fruto para ofrendarse a Dios. Pero Abel, así como vimos en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, escogió lo mejor para traérselo a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fruto de su propio esfuerzo trajo Caín
una manera de justificarse a sí mismo, de cubrirse a sí mismo, como quisieron cubrirse Adán y Eva con las hojas de higuera. Pero ¿cuál fue el agrado de Dios, mis hermanos? Que en esta ofrenda, en este sacrificio de Abel, era un sacrificio de sangre. Hubo sangre. Amén. Una tipología, mis hermanos, de que la sangre de Jesucristo iba a satisfacer la demanda de Dios. Hubo sangre. No fue solo que fue lo mejor, sino que esa sangre tipologizaba la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Y fue acepto el sacrificio de Abel ante Dios, y Dios lo recibió. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo más probable es que Dios no miró con agrado a Caín. Porque la ofrenda, dice, la ofrenda era algo sin importancia. Fue una ofrenda sin importancia la que Caín trajo a Dios, mis hermanos. Cuando usted le ofrende algo a Dios, le ofrende a Dios lo mejor. No le ofrende a Dios nada sin importancia. Ofrende a Dios a lo mejor. Dele a Dios lo mejor. No le dé las migajas a Dios. No le dé lo que le sobre a Dios. Lo que le cueste. Lo que le cueste. Lo que sea un sacrificio para usted. Déselo a Dios. Para que el Señor lo reciba. Caín cogió lo fácil. Abel no se reservó lo más gordo, lo más bonito de sus ovejas. No, se lo voy a dar a mi padre. Y Dios vio con agrado su ofrenda y la recibió. Y ese fue el enojo de Caín en contra de su hermano. Dígame. Yo me di cuenta ahora, eso fue el primogénito, porque fue uno de los primeros, ¿verdad? El sacrificio. Ese fue el primer sacrificio. Tipología Del sacrificio de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Eso trajo por consecuencia el enojo de Caín. Caín se enojó tanto con Abel que le quitó la vida. Porque el Señor, Jehová, aceptó la ofrenda de Abel. No te enojes con tu hermano. Al contrario, sé como tu hermano, dale lo mejor a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y sabe que aunque se hacen muchos sacrificios, se hacían muchísimos sacrificios en el Antiguo Testamento, pero lo más importante eran cuatro sacrificios, no más de 4 sacrificios. Lo más importante, estos sacrificios que son tipologías de sacrificio de Jesucristo, mis hermanos, estos sacrificios impuestos bajo la ley de Moisés tenían un fin. Los sacrificios que se hacían en la ley de Moisés tenían un único fin. Amén. Y estos sacrificios impuestos, porque fueron impuestos, Dios lo mandó, Dios lo estableció, aunque estos sacrificios más adelante vimos que son abominación, que Dios estaba hastiado de estos sacrificios. Ya no recibía el sacrificio del pueblo. Pero estos sacrificios, mis hermanos, le recordaban a los hombres, es una manera de recordar a los hombres su pecado. Amén. Por eso que cuando yo le mencionaba que la sangre es esencial para estar bien delante de Dios, ellos tenían que venir y degollar los animalitos, y esa sangre tenía que ser rociada por el sacerdote. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pero esos sacrificios, mis hermanos, esos sacrificios van a recordar a los hombres su pecado,
pero no cometían lo cometido, no removían los pecados de los hombres. O sea que cuando usted venía al templo, traía su animalito, ese animalito lo sacrificaban, esa sangre era rociada. Mis hermanos, usted estaba bien en ese momento, pero cuando usted salía ya de ahí y se iba por ahí, usted seguía con su mismo pecado. Usted seguía tan pecador como fue quizá 1 hora, 2 horas atrás. Solo una manera de recordarle al hombre que era pecador. Y era solo una manera de Dios, decía el hombre, se necesita un único y verdadero sacrificio por el pecado de los hombres. Porque estos sacrificios que ustedes hacen no les remueven sus pecados, los pecados quedan en ustedes. Por eso que tenían que continuamente, año tras año, hacer los mismos sacrificios, las mismas expiaciones, mis hermanos, para recordarle al hombre que era pecador y que el hombre necesitaba un verdadero sacrificio de alguien, que sea un sacrificio de una vez para siempre, para quitar el pecado de los hombres. Y eso lo hizo Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Estos sacrificios, mis hermanos, ordenados por Dios, eran insatisfactorios. El hombre continuaba con su mismo pecado, continuaba igual. Solo era la sombra, solo era el símbolo del verdadero. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vámonos al libro de los Hebreos nuevamente. Eran la sombra, mis hermanos, los símbolos de lo verdadero. No hacían perfecto a la persona. Por eso era que se repetían, mis hermanos, cada año. En Hebreos 9. Capítulo 9. Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Los sacrificios, mis hermanos, eran las figuras terrenales de los animales, eran las figuras terrenales de las cosas celestiales, mis hermanos, que requerían de mayores sacrificios que la sangre de los animales. Entonces, ese mayor sacrificio lo hizo Jesucristo. Como eran figuras de las cosas terrenales, de las cosas celestiales, necesitaban un mayor sacrificio, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Hebreos 9, ¿lo tenemos? En el versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, los sacrificios, figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores que los sacrificios de estos. Aquí hablando del sacrificio de Jesús. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados del mucho, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mis hermanos, vemos que aquellos sacrificios, como dice la palabra,
son figura, tipología del verdadero sacrificio. Es que los hombres vivían todos los años sin sacrificio. Imagínate, yo me pasaba todo el año me pasaba cometiendo pecado. Y iba, mis hermanos, compraba un corderito y lo llevaba al sacerdote para que ese corderito sea sacrificado, y tomaba esa sangre y la llevaba delante del Señor y rociada en el propiciatorio. Pero ¿qué pasaba después de eso? ¿Qué pasaba después de eso? ¿Serían los mismos pecados en nosotros? Por eso que la iglesia del Señor necesitaba un real y sumo sacerdote, Jesucristo. Un real y sumo sacerdote, no conforme a la orden de Leví, sino conforme a Melquisedec. El sacerdote, dice que era sacerdote de Madián, de Sarén, perdón, sacerdote de Sarén. Esa ciudad no se encuentra en la Biblia por ningún lugar. Que se apareció y le quitó los diezmos a Abraham. Pero un sacerdote conforme al Melquisedec, sin genealogía. Ese es el sacerdocio de Jesucristo. Lo cual, dice, Él no entró a un templo, aunque era lujoso y Dios mandó hacer ese templo. Él no entró a un templo para hacer un sacrificio por nuestro pecado. No, mis hermanos. Dice que Él entró al cielo mismo. Él salió de la ciudad. Él salió de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde se originó el sacrificio de Jesús? Se originó en el monte Gólgota. Pero parece que fue en el cielo mismo, que Él entró al cielo mismo, al verdadero templo que está en el cielo, para hacer el sacrificio por nuestros pecados y hacerlo de una vez y para siempre. Por lo cual ya ni usted ni yo tenemos que hacer sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio por los pecados. Jesús hizo de una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados del mundo. Y todavía se andan haciendo sacrificios, se andan haciendo penitencias, se andan mutilando. ¿Y cuántas cosas se están haciendo por los pecados? Creer solamente. Creer en ese solo y único sacrificio de Jesús. Creer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el sacrificio de Jesús fue satisfactorio para Dios. O sea, Dios lo aceptó. Dios lo aceptó. ¿Por qué? Porque ese sacrificio cumplió con todos los requisitos que exigía Dios para que el hombre sea salvo. Y como cumplía con los requisitos, Dios lo dio por bueno y válido. Igual que el sacrificio de Abel, sacrificio de sangre, oveja sacrificada, el Cordero de Dios sacrificado, y derramó su sangre por los pecados de la humanidad. Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Usted y yo no tenemos por qué hacer más sacrificio. La iglesia del Señor Jesucristo, que ha creído en su muerte, en su resurrección, en su sacrificio, no tiene por qué hacer sacrificio. Amén, mis hermanos. Amén. Los creyentes en Jesús no tenemos por qué hacer sacrificio por el pecado. Cuidado, porque ningún sacrificio que usted haga para ser limpio de su pecado, Dios no lo ve, Dios no lo recibe, porque ya se hizo un único y solo sacrificio, el de Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted crea en ese sacrificio, que usted crea en Jesús. Es lo único que Dios quiere.
Es lo único que Dios quiere, mis hermanos. Que usted crea en ese sacrificio. Fue suficiente. Fue suficiente el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Crea en ese solo sacrificio. Amén. ¿Quiere Dios sacrificio de nosotros, mis hermanos? Amén. Dios sigue exigiendo de nosotros otro tipo de sacrificio. Gloria a Dios. Tu obediencia, Gloria a Dios. Amén. tu tiempo, tu sujeción. Amén. Son otros los sacrificios que el Señor te pide. Tu entrega, tu devoción. Pero ya no es por los pecados. Es porque Dios quiere tener una mejor relación contigo. Es porque Dios quiere que tú desconozcas. Es porque Dios quiere revelarte a tu vida más y más. Y para que Dios te se revele a ti, tú tienes que sacrificar muchas cosas. Hay cosas que nosotros no queremos sacrificar, lo cuales son un impedimento. Y Dios te pide, sacrifícame. Si Dios le dice a Abraham, pongan mucha atención, mis hermanos, si Dios le dice a Abraham que le iba a dar una descendencia a un viejo y que por medio de esa descendencia iba a llenar toda la tierra, que hace tan numerosa la descendencia de Abraham que si tú puedes contar los granitos de arena en el mar, así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y en su vejez le da un hijo con una mujer que desde su juventud tenía una matriz estéril, y es muy difícil que una mujer con su matriz estéril conciba hijos. Y de esa mujer le dio un hijo, de su esposa. Y cuando ya el muchacho está grande, después que usted ha criado a su hijo y usted ve la esperanza de que usted tiene su hijo y que ya usted tiene descendencia y todo su bienes va a quedar en manos de este hijo, alguien va a administrar sus bienes, alguien va a seguir. Ya el muchacho crece, ya está un joven, y vuelve Dios y le dice, sacrifícame lo que más tú amas, sacrifícame lo que más quieres, lo que más tú amas. Cualquiera se turba, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Si tú me dijiste que me iba a dar una descendencia y este es el que tú me has dado, ya tú me estás pidiendo que lo sacrifique. ¿Qué es lo que tú más amas, mi hermano? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú estás más amando en este tiempo? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que tú estás amando que Dios quiere que tú le sacrifiques? Sacrifícame. Por eso Abraham es uno de mis personajes, porque Abraham no le dijo al Señor ni ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora que tú me des este hijo, ahora tú quieres que yo lo sacrifique? Nada. Abraham solamente oyó la voz de Dios y dijo, lo hago. En su corazón lo voy a hacer. Y agarró a su hijo y se fue a sacrificar. ¿Qué era lo que Dios quería ver de Abraham? Obediencia. Por lo tanto, cuando él ya con su hijo amarrado, atado de mano y con las leñas y el fuego encendido, y tomó el cuchillo para matar a su propio hijo, Dios entonces le habla, no lo haga porque ya lo hiciste, porque Dios vio el corazón de Abraham. Lo que Dios te está pidiendo a ti, muchas veces quizás tú no tengas que hacerlo. Dios quiere ver que tú realmente en tu corazón lo vas a sacrificar. Que tú le vas a obedecer. Dios va a ver siempre la actitud de tu corazón.
Dios vio la actitud en el corazón de Abraham de que sí, le iba a obedecer y que iba a sacrificar a su hijo, lo que él más amaba. ¿Qué es lo que tú más amas, congregación del Redentor? No son sacrificios que Dios nos pide, mis hermanos, para tú y yo salvarnos, porque ya tenemos la salvación, ya somos salvos. Tú tienes que tener seguridad de tu salvación. Tiempo es una de las cosas que la iglesia, no hablo de la congregación eventual, en la iglesia en general, lo que menos quiere sacrificar es el tiempo. Amén. Para Dios. Y no voy a hablar de la otra porque no quiero que se me enoje. No queremos sacrificar el tiempo. Dios nos pide obediencia, Dios nos pide entrega. Nos estamos convirtiendo en la sociedad más irresponsable que hay sobre la tierra. La iglesia se está convirtiendo en la sociedad más irresponsable, donde nadie está creyendo en nosotros, porque hacemos compromisos y no los cumplimos. Hacemos compromiso con Dios y no le cumplimos a Dios. Y si no le cumplimos a Dios, ¿cuánto más el mundo? Vaya conmigo a 1 de Pedro. Y voy a terminar con estos dos versículos. Y después seguimos hablando de los sacrificios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Pongan atención, jóvenes, mujeres y jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, y nosotros los más jovencitos. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como casa. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? Casa. Este cuerpo es una casa. Este cuerpo es un tabernáculo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros como sacerdotes tenemos que sacrificar. Debemos de ser sacerdotes que sacrifican ofrenda por medio de esta casa espiritual para la gloria de nuestro Dios. O sea, mis hermanos, que no podemos darle el uso a esta casa espiritual que nosotros queremos. Amén. Nadie me oye en esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Porque este cuerpo es el tabernáculo del Espíritu Santo, donde Dios quiere tener su morada. Por lo tanto, tenemos que dar el uso que Dios quiere en santidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En santidad, mis hermanos. Amén. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de esta casa espiritual.
¿Cuánto van a sacrificar su cuerpo para Dios? Amén. Dios mío. ¿Cuánto? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me voy a quedar a preguntarle. Gloria sea para Dios. Yo me decía hace un rato que cuando usted sacrifica algo para Dios ya no le pertenece a usted. Por eso que los amenes son pocos. Por eso que los amenes son pocos. ¿Cuántos sacrificamos esta casa espiritual para Dios? Amén. Miren, mis hermanos, sacrifíquela porque Dios lo que quiere ver la intención. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Que cuando nosotros, todo lo que nosotros sacrificamos para Dios, los únicos que somos beneficiados somos nosotros. Mire, la sierva tuvo una visión donde ella, en esa visión que tuvo, ella estaba sacrificando su cuerpo como casa espiritual para Dios. Decía, Señor Jesucristo, yo no quiero eso. Y aunque me venían las tentaciones y las tentaciones, porque en el camino para tú llegar a Cristo te van a aparecer tentaciones, pero ella luchó contra estas tentaciones, venció las tentaciones y pudo llegar a Jesucristo. Gloria a Dios. Y pudo ver a Jesucristo. En esa revelación que le dio el Señor a la hermana Luisa esta semana, en ese camino en que ella iba y quería ver a Jesús, llegaron las tentaciones para que esta casa espiritual sea contaminada. Y yo decía, no era el mismo diablo, porque le presentaba a alguien de su pueblo que ella conocía y decía, yo estoy mejor aquí, estoy embarazada, tengo novio, para que ella hiciera lo mismo. Tenían novios, estaba embarazada, pero su Señor y Salvador no lo sabían, no lo sabía. Y eso no era de Dios. Lo que querían era sacarla del propósito, porque lo que ella quería era ver a Jesucristo, y pudo ver a Jesucristo porque venció. Porque entregó esta casa espiritual. No lo decía con esta palabra, esta casa espiritual, ya yo la sacrifiqué para ti, yo no quiero hombre, yo no quiero esto, esta casa espiritual está sacrificada para ti. Entonces pudo ver a Jesús. Y Jesús se le enseñó las llagas. Entonces Jesús pudo decir, mi sierva, porque aún en esa visión sacrificaba su casa espiritual. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En Hebreos, volvamos a Hebreos y termino con este versículo. Hebreos 13. No hagan como los israelitas, que aunque Dios le ordenó los sacrificios, hastiaron a Dios con los sacrificios y ya Dios no recibía los sacrificios, hermano. Capítulo 13, el versículo 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua. No olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Y este es el otro sacrificio que yo ahorita no quiero decirle que a nosotros no nos gusta. Este sacrificio a nosotros no nos gusta, pero aquí dice el Señor en ese versículo 16, bendito sea el nombre del Padre, dice, y de hacer bien, y de ayuda mutua. O sea, mis hermanos, que tenemos que ayudarnos los unos a otros. Aleluya. Iglesia Redentor, despertemos. Amén. No seamos egoístas. Amén. Que no se cierre nuestro corazón. Aleluya. No sea que tú veas la necesidad de tu hermano y te haga indolente. Amén.
Amén. Y se cumple en ti lo que dice Santiago. No solo ores por la necesidad de tu hermano. Si tú tienes, y tú sabes que tú tienes, suple la necesidad de tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor dice aquí. Amén. No soy yo. Aleluya. Pero somos tan indolentes a veces que volvemos hermanos con necesidad. Ay, hermano, yo voy a orar por ti. Yo sé que Dios te va a ayudar. Saca la cartera. Si son $10 que dice el hermano, no estoy orando para que Dios le $10. Aquí están, hermano. ¿Cuánto de la gloria a Dios? De ayuda mutua, de hacer el bien. Qué linda la palabra de Dios, mis hermanos. Preciosa. Porque de tal sacrificio, ¿qué pasa? De agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Yo sé que aquí, ahora, de hoy en adelante, y por esa palabra, ese último versículo, aquí nos vamos a convertir en esa iglesia apostólica primitiva. Amén. Amén. Gloria de Dios. Donde nadie tenía necesidad de nada. Amén. Ayudarnos uno al otro. Donde todo lo vendían para suplir la necesidad de vosotros. Amén. Amén. Yo no. ¿Estamos o no fuimos? ¿Estamos aquí o no fuimos, mis hermanos? Aleluya. No, porque tú sabes, yo tengo que estar pensando en mi futuro y eso no es así, no, espérate. Tu futuro está en Cristo. Amén. Quiero decirte que tu futuro está en Cristo. Que tú por tener $10 en el banco, no supa la necesidad de tu hermano, porque quizás ese $10 lo tenga hoy o mañana no. Cuidado, y te puede dar esa gran bendición y de agradar a tu Dios. Amén. Y de bendecir a tu hermano. Yo no sé por qué yo creo que la iglesia que va a levantar el Señor es una iglesia tipo a la iglesia primitiva, donde nadie decía es mío, donde todas las cosas las tenían en común, ayuda mutua, Gloria a Dios. Gracias. todas las cosas las tenían en común. Yo no estaba pensando en mí, yo estaba pensando en el bienestar de mi hermano. Yo no estaba pensando asegurar yo mi futuro mientras el hermano tenía necesidad. Esa era la iglesia primitiva. Por eso que cuando Ananías y a Zafira con otro espíritu, porque se dejaron engañar del diablo, fue una mentira a los apóstoles, murieron. Porque no eran dignos de pertenecer a esa iglesia. No eran dignos. Primero por la mentira del Espíritu Santo. La mentira del Espíritu Santo. Cuando usted, viendo la necesidad de su hermano, usted puede. Y usted lo que hace ahora. Dice, hermano, porque yo no puedo, tú sabes que eso sabiendo, usted está mintiendo al Espíritu Santo. Usted está mintiendo al Espíritu Santo. Usted no es digno entonces de pertenecer Amén. a esa iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Porque le está mintiendo al Espíritu Santo. Y Gloria. está engañando a su hermano. Haga como Cristo. Cristo se dio completo. Se dio a sí mismo para rescatarnos de nuestro pecado. Se sacrificó, se entregó. Eso fue lo que hizo Jesús. Y no buscó reconocimiento. A eso sí. Le dieron un gran título a Jesús. ¿Cuántos de ustedes lo quieren? Ninguno. El que quiere el título de Jesús, el Señor se lo da, no yo se lo doy. ¿Cuántos quieren el título de Jesús? Lo recibió. ¿Viste lo que hizo Jesús sobre la tierra? Nuestra salvación, lo que le costó nuestra salvación. Pero recibió un título, para que ustedes vean que los títulos son buenos.
Porque dice que los títulos son malos. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Hay dos títulos en la Biblia que son buenos. Cuando el de siervo inútil, que nadie le gusta, porque como que yo soy inútil, si yo soy esto y lo otro, aquello. Ese nadie le gusta. Y el de Jesús. ¿Cuántos saben el título de Jesús? Está ahí, está aquí, el título de Jesús está aquí, no es un invento. Lo que veo, mis hermanos, yo quiero que Dios se lo dé a esta iglesia. El siervo sufriente. Aleluya. El siervo sufriente. Ese es el título de Jesús. Mi alma te adora. Y si ustedes hacen que hablan de sufrimiento, salen corriendo por ahí. ¿No? Porque me dicen, yo no soy masoquista. Gloria a Dios. Pero Jesús sí sufrió por ti y por mí. Y todavía nosotros, ninguna iglesia, por más años que vivamos aquí, vamos a sufrir lo que sufrió Jesús por nuestra salvación, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a celebrar la Santa Cena. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Hermano Eliseo. Vaya, hermano René, ayuda al hermano Eliseo. Sean siervos sufrientes. Los siervos son, el título de siervo, usted sabe que el siervo, verdaderamente siervo, es lo que significa ministro. ¿Sabe que nosotros, aquí no le gusta, no soy un ministro tal? Y esa palabra le queda grande a muchos. Porque una persona que no sirve no puede decir que es un ministro. El ministro es un servidor es un siervo. Amén, mis hermanos. Entonces, ese es el significado de la palabra ministro, siervo, y de siervo servidor. Y si usted no sirve, usted no es un siervo. Amén. Usted no tampoco se puede llamar el ministro de Dios, no, porque el ministro de Dios. Porque la etimología de la palabra es muy linda y nos gusta el ministro, nos orgullece, nos levanta el ego. Pero si usted no sirve, mis hermanos, usted ni es ministro ni es siervo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mis hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que debemos seguir con este pan de trigo? Amén. ¿Cuánto aquí quieren seguir con él? ¿Con este? Mis hermanos, este es Yo extraño el otro. que lo hacen mis hermanos, mi sangre, los judíos. Y el otro, pues, yo lo hago en mi casa. No, yo quiero que la iglesia esté contenta. Amén. Vamos a orar a Dios, ponte de pie. Levanta tus manos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te entristezca, porque yo no creo que alguien con mucha tristeza en el corazón se siente en una mesa a comer. ¿Sí o no? Yo no creo que él dice que el vino alegra el alma. ¿No es así? Entonces nosotros vamos a comer ahora y vamos a tomar vino. Tenemos que alegrarnos en el Señor Jesucristo. No estés triste, no estés ahí. En tu conciencia, hazlo para el Señor. Amén. No dejes que nada ni nadie te acuse. Tú lo estás haciendo para Dios. Y Dios entonces es que te va a desaprobar o te vas a aprobar. No los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, te oramos, Señor Padre, y te damos gracias porque en este día como familia, Señor Padre, estamos reunidos y vamos a, Señor Padre, a compartir, Señor Padre, la Santa Cena, esta comida santa y esta bebida santa, por tu bendita gracia, Jesús. Este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, que fue entregado por cada uno de nosotros,
y este vino que simboliza, Señor, tu bendita sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Oh Jehová Dios mío, mi Dios, nosotros oramos para que dejen de ser alimento común y que sea tu verdadero cuerpo y tu verdadera sangre aquí representada en esta cena, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá con el tío. Santo Dios. Yo me alegré con lo que decían a la casa de Jehová iré. Pasen atrás, mis hermanos, los jóvenes, los niños, todos deben participar. Somos una familia. Amén. Rompamos ese estereotipo religioso, mis hermanos, que nos han enseñado. Amén. Amén. Somos una familia. Qué gran privilegio, Padre. No te dejes engañar y participa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévanse, muévanse. Tú le dirías a la montaña: muévanse, muévanse. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Aleluya, siga. Aleluya. Aleluya. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo le diría A la montaña, muévase, muévase. Tú le dirías a la montaña: muévase, muévase. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. en el nombre de Jesús se moverá, se moverá. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, déjenme leerle esto del versículo 27 al 34 aquí en el libro de los Corintios. Dice: de tal manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados.
por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo venga. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, que aquí no hay ese desorden. Amén. Aquí nadie va a comer con botonería, ni se está levantando primero para tomar la cena. Bendito es el nombre del Señor. Pero es bueno, mis hermanos, que ustedes a conciencia se examinen ustedes mismos. Con el Señor saben si pueden o no pueden. Yo no se lo impido a nadie en este lugar, sino ustedes mismos, como dice la palabra, examínense y participen en el nombre del Padre. Levanta tu pan al cielo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cree que este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado. Y que así como el Señor aquella noche reunido con sus discípulos tomó el pan y lo partió, después de haber orado dijo: comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Así nosotros, creyendo que este es el cuerpo del Señor Jesucristo, mis hermanos, vamos a participar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor Jesús. Gracias a Dios. Gracias, Padre. La gloria sea al Padre, Espíritu Santo. Levanta tu copa al cielo. Dice que así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Amén. Mis hermanos, cada vez que nosotros tomamos esta copa, estamos renovando nuestro pacto con el Señor Jesucristo. Y lo hacemos para la gloria de su nombre. Tomemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Padre. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Así mismo, mis hermanos, si tú tienes un diezmo, una ofrenda para tu Señor, vamos a sacrificarlo.